Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Rusia incluida en una lista de la vergüenza. Esta es la última sentencia de la ONU que afirma que Moscú es uno de los principales responsables de la muerte de niños en conflictos. Según los datos de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas rusas han acabado con unos 130 menores durante la invasión de Ucrania. Pero los datos no terminan aquí. La organización asegura que también hay que tener en cuenta el casi centenar de niños que han muerto como consecuencia de la guerra, aquellos que han sido usados como escudos humanos y todos los casos no denunciados. Un año después de que Ucrania consiguiera el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión Europea, Euronews ha entrevistado a la viceprimera ministra de Ucrania para la integración europea y euroatlántica. Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos confirma que el Titán sufrió una catastrófica implosión. El hallazgo de los restos del submarino, gracias al vehículo acuático Odysseus, han sido clave para revelar qué les ocurrió a los pasajeros que acudieron el domingo a esta expedición turística hacia el Titanic. Y este viernes, Europa se prepara para un tenso fin de semana electoral en Grecia. Atenas celebrará este domingo la segunda vuelta de las elecciones, que coinciden con el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Según el informe, este año han muerto casi 2.000 migrantes en su intento de viajar del norte de África a Europa a través del Mediterráneo, siendo la ruta oriental de Grecia y Turquía la segunda más mortal. Y además les ofrecemos un reportaje sobre los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, en los que participan más de 150 países y que esperan recibir más de 300.000 visitantes. Ahora sí, vamos con los titulares. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirma que Rusia retrocede en zonas del sur y el este de Ucrania y pone en cuestión las motivaciones rusas para invadir el país. Una profesora en Praga fue juzgada por negar la existencia de la guerra en Ucrania en una de sus clases en la escuela primaria. Pristina y Belgrado llegan a un principio de acuerdo para celebrar nuevas elecciones en el norte de Kosovo. Deportistas ucranianos se clasifican en los Juegos Olímpicos Especiales en Berlín. Compiten más de 150 países. El ejército ruso se está retirando de varias zonas del sur y el este de Ucrania, ha dicho el jefe del grupo paramilitar Wagner, refutando la afirmación del Kremlin de que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Pero Yevgeny Prigozhin ha ido aún más lejos al cuestionar las razones por las que Rusia invadió Ucrania. Все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Según Prigozhin, las fuerzas rusas retroceden en zonas de Zaporilla, Jersón y también en Bakhmut. Estas declaraciones suponen un nuevo ataque frontal del jefe de Wagner contra los líderes militares rusos, en particular el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Pero hasta ahora Prigozhin no había puesto en duda las motivaciones esgrimidas por Moscú para atacar Ucrania. La ONU incluye a Rusia en la lista de los principales responsables de la muerte de niños en conflictos. Acusan a las fuerzas rusas de haber matado a 136 menores y atacado a 480 escuelas y hospitales en 2022 en Ucrania. El secretario general de la ONU cuestionó la eficacia del Consejo de Seguridad. The Security Council is not only no longer representative of the world, it is often paralyzed, as it is the case in the war in Ukraine. And even the various groups and platforms outside the multilateral system, such as G20, are caught up in these divisions. The world cannot go on like this. En Estados Unidos, el primer ministro indio aseguró al presidente Biden que su país está dispuesto a ayudar a lograr la paz en Ucrania. Ante el Congreso dijo que es necesario respetar la Carta de las Naciones Unidas. The Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region.
Since it involves major powers, the outcomes are severe. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. En Jersón, mientras siguen cayendo bombas rusas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de crear grupos para retirar y ocultar cuerpos de los muertos. $60.000 millones para reconstruir Ucrania. Eso es lo que han prometido los participantes en la conferencia de recuperación de Ucrania que ha tenido lugar en Londres. De esos 60.000 millones, 50.000 serán préstamos y subvenciones de la Comisión Europea. El Reino Unido garantizará por su parte 2.750 millones en préstamos del Banco Mundial. Escuchamos al jefe de la diplomacia británica. We had not envisaged this to be a pledging conference. Nevertheless, today at this conference we can total an announcement of a combined 60 billion euros in support to Ukraine, and therefore I particularly welcome the EU's announcement of 50 billion euros worth of EU budget support for Ukraine over the next 3 years. По-перше, наші партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Це про те, що ми говоримо весь останній рік. Росія має заплатити за всі ці руйнування, за всі трагедії, які вона здійснила і здійснює в Україні. Según el gobierno británico, los fondos prometidos darán a Ucrania estabilidad macroeconómica a corto plazo, pero la reconstrucción en sí no será posible sin el sector privado. En ese sentido, más de 500 empresas de 42 países han suscrito el Pacto de Empresas para Ucrania, por el que se comprometen a invertir allí cuando sea el momento adecuado. Poco después de la invasión rusa en Ucrania, la profesora Martina Bednarova negó la existencia de esta guerra en una de sus clases en una escuela primaria en Praga. También afirmó que los ucranianos llevan asesinando a ciudadanos rusos en el Donbass desde 2014, tal y como lo afirma la propaganda rusa. Ahora está siendo juzgada. Popírala třeba tím prohlášením, že v Kyjevě se nic neděje. Přitom Kyjev byl od 25. února hlavním terčem těch útoků. Los alumnos grabaron sus declaraciones y la profesora fue despedida de la escuela. También fue acusada de negar, cuestionar, aprobar y justificar el genocidio. Vy zřejmě také nerozumíte mluvenému slovu, co? Když říkám, že se nebudu vyjadřovat a že děkuji vám, tak to znamená, že jsem tímto skončila. Paní učitelka je spíše oběť ruské válečné propagandy, různých konspirací a uvěřila tomu natolik, až začala to zatahovat do školy a vtloukat to do hlav těch dětí, což hodnotíme jako nepřípustné. El tribunal anunció que el acto de la acusada no era un delito y que la mujer había fracasado como profesora, por lo que el despido era castigo suficiente. No tak asi byste měli gratulovat, že jo? Paní učitelka ztratila už kontakt s realitou a to je samozřejmě problematické, aby někdo takový ty děti učil. Asi by bylo špatně, kdyby někdo, kdo učí fyziku, tak hlásal to, že je placatá země. Obviněnou Martinu Bednářovou, která vždy popírala svoji vinu a tvrdila, že šlo vždycky o její názor, soud osvobodil. Naopak žalobce se bude odvolávat. Jiří Skácel, Euronews, Praha. Un tribunal de Moscú dictamina que el periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, tendrá que permanecer en prisión al menos hasta finales de agosto. El tribunal ha rechazado el recurso con el que se pedía la puesta en libertad del periodista. Gershkovich fue acusado de espionaje a finales de marzo de este año cuando estaba haciendo un reportaje. Rusia no ha permitido que la embajada de Estados Unidos acceda a Gershkovich hasta en 3 ocasiones, según el servicio consular estadounidense. Esta diplomacia de rehenes es inaceptable y pedimos a la Federación Rusa que lo libere, ha declarado la embajadora estadounidense. Ucrania aún tiene mucho trabajo por hacer en su camino hacia la Unión Europea, aunque ya ha habido progresos.
Según la Comisión Europea, el país ha cumplido 2 de las 7 condiciones necesarias para iniciar las negociaciones de adhesión. Pero aún hay que avanzar en 5 apartados, entre ellos la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. También queda trabajo por hacer para garantizar los derechos de las minorías y reducir el poder de los oligarcas. Estas han sido las palabras del comisario europeo de ampliación. Ukraine now needs to build a credible track record of prosecutions and convictions and to ensure a steady fight against corruption. For this, Ukraine should take further systemic measures, in particular restoring the e-asset declaration system and implementing the adopted anti-corruption state program. Oliver Bargeli se ha reunido con los ministros europeos en un encuentro en Suecia, en el que también ha detallado cuáles son los 2 ámbitos en los que Ucrania ya ha cumplido: la reforma de 2 órganos judiciales y la adopción de legislación para garantizar la libertad de los medios de comunicación. La Unión Europea declaró a Ucrania país candidato el año pasado, pero aún debe decidir si abre negociaciones, un paso que podría darse en diciembre si se cumplen los 7 criterios. Hace un año que la Unión Europea concedió a Ucrania el estatuto oficial de país candidato a la adhesión. Fue un momento muy simbólico y 4 meses después de la invasión rusa, una gran inyección de moral para el país. Pero hace un año nadie pensaba que la guerra iba a durar tanto. ¿El calendario inicial sigue siendo realista? Se lo preguntamos a Olga Stefanishina, viceprimera ministra de Ucrania para la integración europea y euroatlántica. You want accession talks to begin this year with 6 months to go. Is that still realistic? The work has been started and some of the decisions are only technically to be adopted within the next months. I think that the chances for political decisions are really high because there is not a single sign of hesitation that Ukraine commitment is there and that Ukraine is anyhow can let the partners down in that regard. Ucrania también espera mucho de la Alianza Atlántica y de la cumbre que se celebrará en Vilna en julio, donde debatirán el futuro de Ucrania. Los líderes de la OTAN ya han descartado que Kiev se una al club en la cumbre, pero están decididos a reforzar la cooperación. We need to have this unity preserved and this strategic clarity for Ukraine preserved and cherished for our people. And you can rest assured that anything which could be concerning for us following the Vilnius summit will not lead to thinking that Ukraine is weak, Ukraine is ready. It would be a signal that the democratic world is not ready to take the decisions. Pristina y Belgrado de acuerdo en celebrar nuevas elecciones en el norte de Kosovo. El primer ministro de Kosovo y el presidente serbio acudieron a Bruselas a petición del jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Albin Kurti y Aleksandar Vučić se negaron a entablar conversaciones directas, pero se reunieron por separado con Josep Borrell. El alto representante de la UE subraya que ambas partes están de acuerdo en celebrar elecciones anticipadas. I've been putting on the table concrete proposals based on the mentioned conditions of the European Union. And at least in this context, we agreed on the need for new elections and discuss in detail the modalities and the steps on how to get there. We are still not there, but at least we know how to proceed. La Unión Europea quiere que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones, algo bastante difícil en estos momentos. Borrell admitió que Kosovo y Serbia tienen diferentes interpretaciones de las causas y también de los hechos, consecuencias y soluciones del conflicto. Las tensiones entre las autoridades kosovares y la comunidad serbo-kosovar han ido en aumento. El consenso está aún lejos de alcanzarse. Grecia celebra este domingo sus segundas elecciones generales en un mes, en las que Nueva Democracia, el partido conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, tratará de garantizarse una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario. Entre tanto, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, se arriesga a sufrir una nueva derrota. Andreas Drimiotis, conocido como el gurú de las elecciones griegas, analiza la situación. Εγώ εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη με 160 έδρες, ανεξάρτητα από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα. Ποσοστά, προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πάνω από το ποσοστό της.
και ο ΣΥΡΙΖΑ ελαφρώς κάτω. Γιατί λειτουργεί το σύνδρομο του ηττημένου, δηλαδή είναι πολλοί ψηφοφόροι του, είναι απογοητευμένοι βλέποντας ότι δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας και αυτός παίρνει κάτω μπάλα σε αυτή την ιστορία. La gran incógnita es cuántos partidos minoritarios conseguirán entrar en el Parlamento griego, pues cuantos más entren, más difícil lo tendrá nueva democracia. Αναμένουμε εκπλήξεις στα μικρά κόμματα, μπορεί να μπουν και 7, το 8 δεν το βλέπω. Δηλαδή σαφώς δεν νομίζω ότι ο Βαρουφάκης έχει χάσει και αυτό το τρένο και οι Σπαρτιάτες που είναι το άλλο δεν πρόκειται να μπουν. Τουλάχιστον αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. La campaña electoral acabará el viernes por la noche, cuando tendrán lugar los últimos grandes mítines de los partidos. Σε αυτήν την σύντομη προεκλογική περίοδο κυριάρχησαν το θέμα του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα μετά το τραγικό και πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο, τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν πάντα πονοκέφαλο για τους ψηφοφόρους, αλλά και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, για το οποίο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. La recuperación de los restos del sumergible que iba a visitar al Titanic se vislumbra como una labor colosal. Luego de la hipótesis de una catastrófica implosión, las labores se dirigen a una investigación más profunda para encontrar respuestas. Los equipos seguirán trabajando para encontrar también a los fallecidos, según explica el contraalmirante John McGuire. This is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there, but I don't have an answer for prospects at this time. Los expertos afirman que se podrían interponer demandas por homicidio culposo y negligencia que podrían prosperar. Sin embargo, los pasajeros firmaron documentos en los que se les advertía las innumerables formas en que podían morir. Los pasajeros eran el multimillonario británico Hamish Harding, dos miembros padre e hijo de las familias más ricas de Pakistán, el oceanógrafo David Mearns y el experto en naufragios francés Paul-Henri Nargelot. La segunda tasa de mortalidad más alta de la historia de abejas melíferas se acaba de registrar en los Estados Unidos. Según un estudio, se han perdido casi la mitad de las colonias gestionadas. Los apicultores recurren a medidas costosas para crear nuevas colonias, como la compra de abejas reinas. Con esto, el número de colonias se ha mantenido relativamente estable. Las abejas melíferas son cruciales para el suministro de alimentos y mueren a causa de los parásitos, los pesticidas y el cambio climático. A las afueras de Lyon, en Pierre-Bénite, la planta del gigante químico francés Arkema está en el centro de las acusaciones. Durante décadas, toneladas de sustancias perfluoroalquiladas, más conocidas como eternos contaminantes, fueron vertidos al medio ambiente. Tous les jours, j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent voilà, voilà ce qui se passe dans ma famille. On est parti de Pierre-Bénite quand notre enfant est mort. Il avait 9 ans, il est mort d'un cancer des testicules. Est-ce que ça peut avoir quelque chose avec le... Peut-être. Peut-être parce que c'est bien un cancer qui est donné par les PFAS. Una reciente investigación de los medios locales reveló niveles alarmantes de contaminación en la sangre de los residentes. Nos élus font en sorte que la population soit plus que rassurée. D'ailleurs, selon les déclarations de notre député, ça ne sert à rien d'affoler la population, de toute façon on n'a pas de solution. Los compuestos perfluorados ultratóxicos y persistentes están por todas partes, en el suelo, el aire y el agua. En el jardín de los trabajadores cerca de la planta, las conversaciones son de preocupación. Los vecinos y las asociaciones locales han emprendido una acción legal contra Arkema, un requerimiento medioambiental, el primero de este tipo en Francia. Arkema produit des PFAS depuis 1957 et il y a eu, selon le rapport de l'IGEDD, 3,5 tonnes de PFAS rejetées dans le Rhône par an.
Depuis octobre dernier, suite à un arrêté préfectoral, ils ont commencé à filtrer. Aujourd'hui, on est encore à une dizaine de kilos par mois. Et nous, dans le référé, on demande à ce que ce soit en dessous des 1 kilo. Al ser contactada, Arkema se negó a hacer comentarios sobre el procedimiento judicial y subrayó que la normativa francesa y europea es una de las más estrictas del mundo. A escala europea, el reglamento REACH regula el uso de sustancias químicas. La tan anhelada revisión está aún en marcha. Une partie des perfluorés ont été interdits par la législation européenne, mais une grande partie, plus de 10 000 substances de la famille, sont encore aujourd'hui autorisées. On a très peu de contrôle en réalité sur l'état des eaux, des sols et sur les riveraines, les riverains qui peuvent être aujourd'hui intoxiqués. En los últimos meses, 5 países europeos han pedido la prohibición de estas sustancias, una petición que se está evaluando actualmente. Una batalla que será larga y difícil. La segunda tasa de mortalidad más alta de la historia de abejas melíferas se acaba de registrar en los Estados Unidos. Según un estudio, se han perdido casi la mitad de las colonias gestionadas. Los apicultores recurren a medidas costosas para crear nuevas colonias, como la compra de abejas reinas. Con esto, el número de colonias se ha mantenido relativamente estable. Las abejas melíferas son cruciales para el suministro de alimentos y mueren a causa de los parásitos, los pesticidas y el cambio climático. Los Juegos Olímpicos Especiales entran en su último fin de semana en Berlín, pero para el equipo ucraniano ya ha sido una gran victoria. Es Vadim Karasichenko. Sigue la competición de 50 metros braza de su hijo Andrei, en la que ganó el bronce. Маленький привід для радощів, для людей в Україні. Вони бачать наш український дух, і вони бачать, що ми не здаємося, як мої сини. La familia de Vadim huyó de Ucrania a Alemania en marzo del año pasado. Una de las primeras cosas que hizo Vadim en Alemania fue buscar un lugar para que sus hijos entrenaran, ya que asegura la natación es fundamental en sus vidas. The Special Olympics was created in 1968. Today, there's thousands of athletes with a lot of energy coming here with an expected 300,000 visitors. The aim to support inclusion for those with intellectual disabilities. Compiten más de 150 países. El equipo ucraniano tuvo que superar algunos retos adicionales para llegar a los Juegos. Algunas instalaciones deportivas resultaron dañadas por la guerra, lo que dificultó los entrenamientos. Тренувалися ми як зазвичай. Війна нам не мішає. Ми продовжуємо далі розвиватися, тренуватися і так само удосконалювати свій талант. І, на мою думку, вона нам не мішає. Ми сильні, ми справляємося з будь-якими труднощами. Vadim asegura que si otros se inspiran en la victoria de su hijo, todo habrá merecido la pena. Тут ми не маємо нічого, і нам довелося крок за кроком вибудовувати, намагатись вибудовувати і відтворювати наше колишнє життя в Україні. Ucrania tiene la esperanza de conseguir más medallas. Varios de sus atletas han llegado a las finales. Con esto llegamos al final del informativo. Recuerden que si tienen curiosidad por el resto de acontecimientos que ocurren en el mundo, pueden recurrir a nuestra página web y redes sociales. Pasamos al No Comment del día, en el que les mostramos las lluvias torrenciales en algunas zonas de Alemania, justo cuando parte de Europa hace frente al inicio de la primera ola de calor del verano. Muchas gracias por vernos, volveremos el lunes con más noticias.